Hi everyone, I hope everyone's healthy and well. Thank you for joining us for the next talk in our Golden Webinars in Astrophysics series. We have arranged for simultaneous language interpretation provided by Mr. Patricio González, Director of Serendipia Soluciones, who will be simultaneously translating for us in both the English and Spanish to English directions. He will now give a brief explanation in Spanish as to how to change the language for this talk, and then we'll enable the interpretation option. Ok. Así que bienvenidos todos. Para poder escuchar la interpretación al español, hay un botón en la parte inferior derecha de Zoom, donde lo presionan, y de esta forma pueden seleccionar la interpretación pinchando el botón español. Esto además le permite cambiar la pista de audio de la conferencia entre inglés y español. Desafortunadamente, la opción de interpretación en vivo no está disponible para las personas que utilizan Zoom en el navegador o las computadoras con Linux. Les pedimos disculpas por esto y pronto publicaremos las versiones en inglés y español de la charla en el canal de YouTube de Astrofísica UC. También sabemos que algunos participantes no pueden silenciar la pista del sonido original al escuchar la traducción al español. Esto es un error en Zoom, por lo que al salir y entrar nuevamente a Zoom, se arreglaría el problema. So, welcome again. My name is Evelyn Johnston. I'm a postdoc at the Institute of Astrophysics at the Pontificia Universidad Católica. And together with Thomas Putzia, a member of our faculty and head of outreach, we will keep organizing this series of talks for as long as we can. First of all, we'd like to thank you all for the overwhelming response and encouragement that we have been receiving. We really appreciate your comments and suggestions, so please keep them coming. We will continue to bring you these talks in the original English and with simultaneous Spanish translation without any registration fees. This has been made possible by the generous support for the Center for Astrophysics and Related El apoyo
del Centro de Astrofísica de Tecnologías Relacionadas, también conocido como CATA. Nuestra charla de hoy va a ser dada de Roger Blanford, quien fue el primer director del Instituto Kavli de Astrofísica de Partículas y Cosmología CAIPAC de la Universidad de Stanford. Primero vamos a dar una breve introducción de cómo funciona el seminario web. Si tiene alguna pregunta durante la charla, por favor escríbanla en la ventana de preguntas y respuestas. Todos los espectadores podrán votar las preguntas y comentarlas, y tenemos un equipo de astrónomos y periodistas que van a escoger las mejores. Se espera que la charla dure unos 45 minutos y tendremos tiempo para preguntas al final. Las preguntas del público van a ser seleccionadas de la ventana de preguntas y respuestas y no de la transmisión en YouTube. Antes de comenzar, me gustaría presentar a los demás del panel. Está Patricio y Tomás, por supuesto, de la Facultad del Instituto de Astrofísica. Tenemos Ezequiel Trister, Alejandro Colacchiati y Hernán Quintana. También tenemos algunos de los estudiantes y postdoctorados, Marcelo Mora, Jonathan Quirola y Álvaro Valenzuela. Y también tenemos el gran placer de darle la bienvenida a nuestros invitados panelistas, Eleonora Sani, Mónica Rubio, que es profesora del Departamento de Astronomía de Universidad de Chile, Brian Miller, del Astrónomo de Observatorio Géminis, Leopoldo Infante, director del Observatorio Las Campanas, Horacio Dottori, profesor emérito, Departamento de Astronomía, Instituto de Física de Brasil, y finalmente Conrad Christam, que es el astrónomo del Observatorio Europeo Austral, Cerro Paranal. Y por supuesto tenemos nuestro excelente equipo de gerentes de preguntas y respuestas, Ricardo Acevedo, Daniela Fernández y Carol Rojas. Así que es nuestro gran placer introducir y presentar a Roger Blanford. Roger realizó sus estudios de pregrado y doctorado en la Universidad de Cambridge del Reino Unido antes de pasar al postdoctorado de Cambridge, de Princeton y Berkeley. Se incorporó al profesorado de Caltech en 1976 y se trasladó a la Universidad de Stanford en 2003. Fue nombrado primer director del Instituto Kavli de Astrofísica, de Partículas y Cosmología, que ocupó este cargo hasta el 2013. Y ahora es el nuevo profesor Luke Blossom de la Escuela de Humanidades y Ciencias de Stanford y miembro del Departamento de Física. Sus intereses de investigación dentro de astronomía y astrofísica son extremadamente amplios y durante su carrera se ha centrado en áreas como los agujeros negros, objetos compactos, física de los rayos cósmicos, astrofísica de alta energía y la cosmología y los lentes gravitacionales. Estableció el proceso Blanford-Snack-Check, que es el modelo principal para explicar cómo se puede extraer energía de un agujero negro en rotación y producción de fuentes de plasma que viajan cerca de la velocidad de la luz. A lo largo de su carrera, Roger ha recibido muchos premios y distinciones, incluyendo el Premio Shaw de Astronomía en 2020, por sus contribuciones a la astrofísica teórica, además de su comprensión de núcleos galácticos activos, la formación de colimación de fuentes relativistas, el mecanismo de extracción de energía de agujeros negros y la aceleración de partículas en choques y mecanismos de radiación pertinentes. Ahora le damos la palabra a Roger, que nos cuente de su trabajo de los agujeros negros en rotación. Roger, adelante. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan todos? Sí. Creo que la primera tarea es tratar de compartir la pantalla. ¿Ven el PowerPoint? Sí. Genial. Muchas gracias. Debo comenzar al decir de lo honrado que estoy en dar esta charla y estoy muy emocionado por la oportunidad de hablar a un gran público en este levemente particular forma, un poco extraño. Sé que las charlas anteriores le ha ido muy bien, he visto algunas de ellas y solamente espero que puedo estar a la altura y los estándares altos que han fijado. El tema del cual quiero hablar es la astrofísica de agujeros negros, en particular el rol de la rotación del agujero negro y lo que puede jugar en lo que observamos. Voy a realmente especializar la charla
en hablar de los núcleos galácticos activos, tratando también de dar indicaciones de que estos temas son más explicables en la astronomía moderna. Ahora continuamos con la primera diapositiva. Muy bien. Vamos a comenzar con un poco de historia, porque todo esto comienza realmente a finales de los años 30, cuando este caballero de aquí, no sé si lo ven el cursor, sí, se ve el cursor, sí lo podemos ver. Muy bien, este va a ser mi puntero. Él era un astrónomo aficionado en Estados Unidos y desarrolló el inicio de la radioastronomía con una de las fuentes más brillantes que se conoció como signos A, que es una fuente extragaláctica de radio, y las técnicas desarrolladas durante la Segunda Guerra Mundial, por James Hay en particular, fueron desarrolladas aún más, ubicaron la fuente y finalmente la relacionaron a la galaxia. Y en un intento anterior de la radiooptometría, que es una tecnología de utilizar más de un telescopio para generar una imagen. Aquí está Chapter. Ellos demostraron que la fuente de signos A estaba en dos partes y eventualmente quedó claro que van a verse en ambos lados de la galaxia. Al pasar los años, la técnica de la radioastronomía se continuó desarrollando. Como pueden ver, se sofisticó aún más y de pronto no solamente sabíamos que estas dos áreas de emisión aquí estaban en el centro de la galaxia, existía una fuente de radio, una fuente radiológica en el centro. Esto continuó desarrollándose con muchas personas que lo descubrieron, pero uno, el señor Shklasky, que está aquí, él, entre otros, se dio cuenta que el mecanismo de crear la fuente de radios era sincrónica con los electrones disparándose en un campo electromagnético, y Burbage, inglés, él logró deducir un valor mínimo para las energías involucradas. Quedó claro que las energías eran al menos tantos como los que obtendrían de las fuentes grandes de 10 millones de soles en energía. Tenían una energía enorme de la radiación sinotrónica. Aquí hay una imagen más moderna de signos A. Uno de los puntos que se puede apreciar aquí es lo que habíamos mencionado antes, es que de hecho hay una galaxia en el medio, lo que un astrónomo óptico llamaría una galaxia, y saliendo el núcleo de esta galaxia hay dos características lineales que llamamos chorros, o también un tipo de flujo, y viéndolo con mejores técnicas, utilizando telescopios en torno al mundo, se puede apreciar estos chorros que emanan de una fuente en una escala muy, muy pequeña, que vamos a ver más adelante nuevamente. Esta descripción la voy a interrumpir destacando un punto que siempre me gusta destacar en una charla como esta, que lo que se aprendió de estas fuentes no es solamente el regalo o el trabajo de radioastrónomos, sino son los astrónomos trabajando en conjunto con todo el espectro electromagnético, y estoy seguro que todos pueden apreciar que trabajan con las distintas ondas gamma, rayos X, ultravioleta, y lo que vemos con nuestros ojos es una parte muy parcial del gamma. De hecho, se utilizan la mayoría de ellos para realizar los estudios. Volvemos a signos A, tenemos signos A nuevamente, y vemos otra imagen
ven la radioemisión, el rojo, y también pueden ver azul, que son los rayos X, y en blanco está la galaxia óptica, y podemos ver el centro, el núcleo de la galaxia, y vemos cómo estos están llenas de radioemisiones. Continuando, aquí hay otra fuente que es famosa en la historia. Aquí le damos el reconocimiento a Edward Bath, que era alumno en 1908, una de las personas que estudió las galaxias espirales, las nebulosas en espirales, y encontró que había estudios muy importantes acerca de los núcleos de esas galaxias, y una de las que estudió no era Perseus A, sino una fuente muy similar. Un momento, vamos a volver. Quiero mostrarle algunas observaciones contemporáneas de Perseus A, porque son parte de nuestra historia también. Ahora, si vemos la escala grande, Perseus A es un cúmulo de galaxias que tiene gas candente de rayos X, o que emite rayos X en naranjo. Algunos dirían que se ve como una calavera con dos partes para los ojos, pero lo que son los lóbulos de radioemisión que han sido inflados por actividades en la galaxia, y están estos lóbulos de radioemisión que tienen mayor forma de burbuja y flotan en el gas candente que está en las galaxias. Si vemos a una menor escala, tratando de entender las imágenes de los chorros en sí, incluyendo también algunas de las observaciones que provienen del espacio, entonces podemos ver el núcleo de la galaxia que está aquí, en este caso lo que se ve en pantalla, y la estructura de los chorros. Uno de los puntos importantes es que las radioemisiones de esta imagen proviene de los muros de estos flujos, que parece ser como un borde, una capa de borde, donde esta fuente sale con esa interacción, que es lo que da los electrones relativistas, que se utiliza también para detectarlos mediante la radioastronomía. Si vemos en la pequeña escala aquí, podemos ver estas características aquí. Y esto, de hecho, es un tipo de formación o estudio común. Tenemos evidencia ya que se forman estos tipos de flujos, y vamos a ver cómo se relacionan a los agujeros negros. Vamos a hablar un poco más de eso en un momento, y vamos a hablar de otra fuente que es famosa en la fuente de astronomía, y esto es Virgo A, que es conocido por todos los radioastrónomos, conocido también como M87, que tiene muchos nombres, y esto es, por supuesto, es muy famoso. En 1917, Eva Curtis, con un telescopio reflector, y Edward Bath descubrieron el primer chorro o flujo, y se puede ver en esta imagen óptica, donde reconoció el chorro en 1917, y en 1918 fue la primera observación. Nuevamente tenemos el mismo patrón, está en este tipo de cúmulo, de galaxia cúmulo, y este gas lo mantiene candente, lo que sale por este flujo de M87. Ahora, si vemos los rayos X en pequeña escala, podemos crear una imagen de este chorro con características. Si utilizamos las radioimágenes, voy a ver si funciona en este momento. Esta es fotografía a través del tiempo utilizada por los radioastrónomos, y pueden ver el flujo saliente del chorro, y en la escala aquí a la derecha pueden ver la interacción con el borde.
Nuevamente, este es M87. M87 es muy famoso ahora porque fue la fuente que fue observada utilizando el telescopio de horizonte de sucesos o el Event Horizon Telescope como para encontrar agujeros negros. Y como todos deben saber, el telescopio de Event Horizons es anclado por ALMA. El telescopio ALMA es un gran telescopio que es de una iniciativa internacional que está muy activo en Sudamérica, especialmente por los chilenos, y ciertamente tiene un gran desempeño que superó todas expectativas. Y aquí está en la imagen, aquí al centro, y recién hoy día en la mañana supe de un nuevo descubrimiento que hizo ALMA. Ha sido de gran influencia. Si conoce a alguien que construyó este telescopio, por favor, relátenle mi agradecimiento por su construcción. Este es el telescopio de horizonte de sucesos, y aquí van los estudios de los puntos utilizados de Antártica, etcétera, que nos ayuda a juntar imágenes. Esta es la imagen famosa que salió en los diarios. Lo que se ve en pantalla es la sombra de un agujero negro, el tamaño, que es un poco más pequeño, porque como se dobla la luz, hay una sombra. Después está el gran anillo de emisiones que lo rodea. Esta es la mejor evidencia de todas, que son estos chorros. Ahora, si vemos la gran imagen, aquí está la sombra del agujero negro, y vamos a escala cada vez más grande. Llegamos a este punto que tiene la emisión de rayos X en las galaxias cúmulo. Lo que se ve es un pequeño agujero negro al centro de la galaxia, no más grande que el sistema solar en su tamaño físico, que influye lo que lo rodea el tamaño de 10 veces su tamaño, y está influyendo lo que lo rodea. Esta pequeña estructura al medio, que vamos a decir que es un agujero negro, influye a una escala de todo lo que lo rodea. Es una influencia enorme y es una gran parte de la formación de galaxias, que son estos centros o núcleos de las galaxias que son muy activos. Vamos a continuar. Ahora hablemos de otra fuente importante. La última que mencioné era 3C274. Este es el primer quasar que se encontró, 3C273, identificado en equipo con la idea de Martin Schmidt, con las ondas, que tomó la posición, creado por varios radioastrónomos. Tomó esa posición, encontró la fuente y se dio cuenta que era una fuente cosmológica lejos, y lo que se observó era algo que tenía cientos de veces la luminosidad de la galaxia asociada. Este es el primer quasar, uno de los puntos potentes de los núcleos activos. Muchos de estos quasares tienen fuentes potentes. Esta no es una excepción. Aquí se ven los chorros en las fuentes ópticas. Aquí también se puede apreciar en otros gráficos. Este es el chorro observado en los años 70. Recuerden que es una demostración histórica. Dentro de este chorro están las ondas radiológicas. Aquí está la radiación radiológica, y aquí se ve que está expandiéndose hacia afuera. Pueden ver que este tamaño a escala es 30 años luz. Rápidamente pueden inferir de este paper es que la característica se mueve 10 veces más rápido que la velocidad de la luz. Esto no es un rompimiento de la relatividad de Einstein, sino lo que sucede es que esta característica
va hacia nosotros casi a la velocidad de la luz, pero si calculamos todos, aparentemente cruza el cielo de una forma aparente más rápido que la velocidad de la luz y tiene mucho más brillo, que es una consecuencia de la relatividad especial, no la negación de ella. Significa que es probable. En preferencia vamos a ver las fuentes apuntando en esa dirección. No hay que entrar en paranoia, realmente es un efecto físico. Estas fuentes donde están apuntando los chorros tienen un material fluyendo hacia afuera a la velocidad de la luz que tienen un brillo que son lo que van a ver en mayoría los astrónomos. Aquí está el 7A, que es una fuente importante con estos chorros que están apuntando a nos. Muchas de estas fuentes también son fuentes potentes de rayos gamma, y vamos a volver a ese punto nuevamente más adelante. Ahora, para nuevamente destacar los flujos hacia afuera de los chorros son relativistas y tienen una relatividad comparable, y qué mayor fuente de esto que los agujeros negros, que son comparables también con los rayos gamma. Ahora hay muchos chorros aquí afuera, aquí hay unos pocos que han sido fotografiados. Ahora, cada una de estas fuentes tiene una fuente que ha sido mapeado. Este es uno de los más tempranos. Fue creado por mi colega Tony Reedhead, que conoce Chile, ha trabajado anteriormente con el telescopio CBI en San Pedro, y también fue responsable por esta imagen de aquí. Él hizo equipo que mostró la expansión. Esto es muy importante. Vemos que los chorros son notablemente rectos. Aquí pueden ver que es una estructura perfectamente recta, creado por un agujero negro. Y aquí hay la galaxia local que conocen en el hemisferio sur, Centaurian. No son solamente relacionados a los cuasares y los núcleos activos. Vemos chorros por todos lados. Se ven en remanentes de supernova. Esta es la famosa nebulosa. Aquí vemos una fuente protoestelar visto por ALMA, una imagen famosa de ALMA que tiene chorros SS433. Aquí vemos que seguramente es binaria. Esta es una fuente de neutrinos. Y aquí vemos también la nube gravitacional, el binario de estrellas de neutrones. Esto es visto por Meerkat, el telescopio Sudáfrica. Podemos ver que hay casi 1.000 millones de estos chorros que se puede ver en el cielo. No los voy a nombrar todos, pero están allá afuera, son comunes. Es un proceso cósmico común. No es un comportamiento extraño, idiosincrático. Ahora voy a empezar a conectar con la astronomía observacional, saliendo de ella, volviendo a la física. La idea aquí del agujero negro tiene muchos antecedentes. El más famoso es quizás de John Mitchell y Carl Schwarzschild, que habló de que la luz concentrada no podía escapar de su superficie. Esto fue colocado en un marco por Carl Schwarzschild, que era soldado en la Primera Guerra Mundial. Y él logró resolver ciertos problemas para mostrar de que había una solución
Él lamentablemente falleció después de esta teoría. Extremando el argumento, se puede descubrir el horizonte de sucesos descrito por esta solución famosa. Ahora, con un poco de licencia histórica, podríamos decir que estas personas nos mostraron correctamente los agujeros y que los físicos teóricos pueden aportar a la historia. Chandrasekhar y Oppenheimer pensó en las propiedades de los enanos blancos y la estrella de neutrones, que eran dos objetos muy compactos. Mostraron algo importante, que había una masa máxima de estos objetos y que hay estrellas que iban a dejar remanentes que eran más masivos que estas masas masivas. Por lo tanto, no había mayor alternativa que continuar con el colapso formando un agujero negro, que no solamente existen los agujeros negros, de acuerdo a lo que hemos visto, sino que deben existir. Este fue un gran paso hacia adelante. Ahora, el desarrollo matemático y físico fue perseguido por muchas personas en un descubrimiento rápido en los años 60 y 70. Aquí está Roy Kerr de Nueva Zelanda, que estudió los agujeros negros, y está la métrica que describe la geometría de un agujero negro que está girando. No voy a interpretar esta ecuación, pero debo decir que tiene un gran descubrimiento matemático. Aquí está John Wheeler. Él y su equipo estudió las propiedades físicas y los desafíos que presentaban. Aquí está Roger Penrose, una de sus muchas contribuciones, y aquí hay alguien que no necesita introducción, Stephen Hawking, quien investigó los aspectos clásicos de los agujeros negros que vemos aquí y que lo llevó en un tipo de régimen que no vamos a ver en la charla de hoy. Ahora, asociado a esto, el agujero negro está la frecuencia. Esto está en rotación, que no es simétrico, pero tiene un parámetro que lo describe, que se llama A. Lo único que tienen que saber para esta charla es que tiene una frecuencia angular, una tasa de rotación y un periodo de rotación asociado al agujero negro. Otro punto, y esto es lo que Roger Penrose y otros entendieron, y es que la masa o la energía asociada al agujero negro, la parte asociada a la rotación, puede ser tanto como 30% de la energía asociada a la masa del agujero negro, y es en principio extraíble en los experimentos teóricos. Ahora, la mitad de él es extraído por el campo magnético de estas fuentes. Para resumir esta diapositiva, los agujeros negros son extraordinariamente sencillos de forma clásica, tienen giro y energía, y suficiente energía en uno de estos agujeros negros en el núcleo galáctico para afectar la actividad de la galaxia y la región, y lo puede lograr a través de la edad del universo, a través de dos canales, una es la rotación y la otra es lo que tiene gas, que libera la energía vinculante, como al dejar caer una manzana y la manzana pierde la energía cinética. Ahora, eso es una parte importante de los agujeros negros. Ahora quiero presentar otra idea física que es relativamente conocida, pero la voy a repetir nuevamente, y esto es que hay una tasa máxima a la que pueden girar los agujeros negros, pero si tratan de realizar un experimento teórico, por ejemplo, mandan a un colega favorito en una nave que está justo afuera del evento horizonte o el evento de sucesos, entonces
no podría estar en modo de descanso con el resto de las estrellas, y la región de giro es la orgósfera, y la idea astuta es que dentro de esta ergósfera hay órbitas que tienen energía negativa total. Solamente existe dentro de la ergósfera, así que si hacen algo de ingeniería y colocan una roca con energía negativa total y la tiran al agujero negro, quitaría parte de esta energía rotacional, que es una forma de sacar energía de giro del agujero negro. Este es el punto clave, que en principio se podría extraer energía de un agujero negro en rotación. Ahora, viendo las observaciones, no lo voy a describir en gran detalle, pero se encontró evidencia de los agujeros negros que eran más masivos que la masa permitida por los estudios de Chandrasekhar y Oppenheimer, y que tenían todas las propiedades de agujeros negros, y pareciera que tuvieran discos que los rodearon, y tal como los anillos de Saturno, brillaban, especialmente las ondas de rayos X, y podían ver la emisión liberada por este tipo de acumulación en vez de la rotación. El modo de creación tiene que ver con el descubrimiento, influencia de las teorías de cuasares. Ahora, esto significa que los agujeros negros sí realmente existen, a pesar de distintas propuestas antiguas de los físicos. Ahora, no vamos a querer vivir cerca al pasar, pero sí es el centro de una galaxia y varias galaxias. Aquí hay estrellas observadas en infrarrojo, mostrándose en órbita, que están en torno a una masa central, y pueden ver, tal como los planetas en nuestro sistema solar, orbitan la masa central, y esta masa tiene 4.000 masas solares. Es una masa modesta comparado a la masa, comparando la M87, que tiene una cantidad increíble de masas solares. Este es una imagen observada por Meerkat, que lo muestra en gran escala, y que sucede al centro de la galaxia, con las ondas, las radioondas y las remanentes. Aprendimos mucho de la geografía del núcleo y utilizando los radiotelescopios. Tenemos un agujero negro, medimos la estructura de la masa en nuestra galaxia y también en M87. Aquí hay otra observación de los agujeros negros y su efecto en nuestra galaxia, utilizando Paranal y LT. Nuevamente fue un programa muy exitoso. Aquí pueden ver cómo está orbitando este agujero negro que está al centro de nuestra galaxia. Vemos que orbita cada 45 minutos aproximadamente, y esto se vio en infrarrojo en vez de las ondas de radio. Ahora, se volvieron muy famosos los agujeros negros debido a las observaciones de ondas gravitacionales, por ejemplo, utilizando Virgo como referencia y los telescopios. Aquí vemos el primer agujero negro emergente, descubriendo en fusión el 2015. Vemos un proceso que se observó utilizando ondas gravitacionales que formó un agujero negro en rotación. No voy a continuar con esto porque son procesos que creen que suceden en un núcleo activo, vinculando las masas en cantidad de millones que son observables de esta forma. Continuando,
Hay un rango de masas que están involucradas. Aquí está la compilación de las mediciones de las masas que van desde 1.000.000 masas solares hasta el campeón, el récord Guinness, que está en 20 millones de masas solares. Estas son bestias gigantes. Ahora hablemos de la física de esto. Quiero volver al tema del poder de gravedad. Si vemos al modo de creación, si se acuerdan del mito de Sísifo, que es quien subía la roca de 10 toneladas utilizando toda su fuerza y estaba maldito a que cayera de vuelta la roca. Esta liberación de energía es como de 3 kilos de TNT o 300 gramos de gasolina o 100 microgramos de uranio o 300 nanogramos de gas en acreción en torno a un agujero negro. El punto de esto es que el gas en estos discos de acreción orbitando el agujero negro puede liberar grandes cantidades de energía, son mucho más eficientes que todos los ejemplos anteriores, que son paralelos mecánicos. Ahora, podrían esperar en torno al 10% del gas en la creación que se libere de una forma radiativa. Ahora hablemos un poco más de este camino de la creación. Vamos a tomar la descripción más sencilla, idealizada de esto. Se pueden imaginar que está plano, fijo, que tiene el gas girando hacia adentro bajo la fricción, como los anillos Saturno, pero con fricción entre los anillos adyacentes. Y esto es por un proceso que entendemos ahora. Son los campos magnéticos que se vuelven inestables, que entregan esta fricción. Y esta fricción causa que el gas se mueva hacia adentro. Si creamos el modelo más sencillo, se puede observar la masa. Ahora, no solamente se conserva la masa, sino el movimiento se conserva, que es una propiedad, y vemos que está aquí la fricción o el impulso se conserva. La consecuencia de todo esto es que hay una liberación de energía, mucha energía liberada, y hay 3 formas que creemos que esa energía se puede liberar. La primera es que va a calentar los gases en el disco, lo que significa que da brillo, irradia, y esto es, por ejemplo, parecido a los cuasares que dan mucha radiación ultravioleta, creemos que viene de los discos de la creación como este. Otra opción que sucede en distintos tipos de fuentes es que el gas se calienta, pero que no puede irradiar. Esto significa que tiene bastante presión, el disco se engruesa. Este es un flujo de acreción que conlleva un disco de acreción muy grueso. Ahora el gas se conserva, pero no irradia tanto, lo que entrega baja por el agujero negro cruzando el horizonte de sucesos. Ahora, lo que Nigel mencionó más es la posibilidad de que se libere la energía, esencialmente como un flujo expulsado, y lo que Michelman hablamos de una solución de convección entrada-salida. Ahora viene con las partes interiores del disco de acreción. La pregunta es ¿cuál de estos modos es importante y dónde están? Continuando desde la creación a la rotación, aquí en la potencia de rotación, aquí está Faraday,
Michael Faraday, una de las muchas cosas que descubrió, es que si hay un conductor rotando en un campo magnético, aquí entonces podrían crear una corriente eléctrica y encender una ampolleta. Pueden hacer lo mismo con un agujero negro, lo pueden ver como un conductor con una cantidad de ohms, y si lo colocan en un campo magnético y permite que gire, va a salir electricidad y voltaje, y los que han estudiado física de pregrado pueden relacionarse o conocen esta fórmula. Ahora, Z en este caso es 10 elevado a 21 Z voltios, que es una enorme cantidad de baterías. La corriente nuevamente es igualmente enorme y los campos magnéticos son 10.000 veces o mayor o 100 veces el potencia de un imán de refrigerador. El circuito eléctrico conlleva la potencia y esa potencia se puede utilizar o ver. Aquí está la simulación, están las líneas de campo, aquí está el agujero negro en rotación, aquí está el disco de acreción que lo rodea, y la energía magnética en sí es extraída por un proceso que fue mencionado y que lo pensé en los años 70, que culmina por este gas que lo rodea en esta región aquí. Vamos a salir, así que quiero hablar un poco más de los detalles de este medio de extraer la potencia electromagnética. Vamos a ver un poco de física, pero voy a tratar de quitar todas las ecuaciones, quedándonos con los puntos principales. Así que al igual del espíritu de ese modelo muy sencillo de creación, vamos a tratar de tener nuevamente un modelo sencillo de campos magnéticos que se ve aquí, que está en relación a un agujero negro girando. Aquí vemos el agujero negro girando, tenemos la línea del campo magnético, que son estas líneas aquí, y van a hilar el horizonte de sucesos. Estas líneas están en torno al eje de rotación de las superficies magnéticas. Aquí hay una superficie, aquí hay otra superficie. Así que se destaca que con el efecto Faraday van a conducir corrientes eléctricas en torno a las superficies con el voltaje asociado a la superficie, y podemos pensar en las líneas magnéticas en girando con una frecuencia angular que es mitad de la frecuencia angular del agujero negro girando. Ahora, como hablamos anteriormente, significa el giro. Las líneas de giro que van a girar a la mitad de esa frecuencia, lo que va a mandar corriente eléctrica tomando energía y movimiento del agujero negro, lo van a extraer en torno a la superficie, y esencialmente va a ser invisible al inicio porque es energía electromagnética y se va disipando. Se podrían preocupar y decir que pensaba que entraba al agujero negro, y sí, lo hace sin que fuera un observador en este experimento teórico. El ángulo de la frecuencia del agujero negro, lo que verían es energía entrando al agujero negro, pero dentro del marco que no está girando de afuera, ven que está saliendo energía. Esta es la magia de relatividad. Y aquí se obtiene energía electromagnética de parte del agujero negro, y esto también funciona con los discos de acreción. La forma común de considerar esto, y volviendo a los años 70, mis colegas Martin Reeves, entre otros, volvemos a esto de los años 80, creo que es uno de nuestros dibujos. Ahora, se pueden imaginar discos de acreción muy gruesos con el agujero negro al medio.
y entre la rotación hay como embudos con capas magnéticas en medio. Este disco grueso de aquí es apoyado por la presión de iones, protones que son obviamente relativistas, y también los electrones. Lo que tenemos entonces es la región en definición, lo encuentran dentro de los embudos y hacia afuera fluye el chorro. Esta fue la concepción hace 40 años y esta es la base para el modelo contemporáneo. Ahora esto lo voy a vincular a una vista teórica de qué está sucediendo con estas fuentes, pero déjenme mostrar la imagen estándar y por qué yo creo que no estoy tan seguro de las observaciones del telescopio de horizonte de eventos, Event Horizon. Se dice que dentro de de esta área hay un agujero negro con una eficiencia de 10⁻⁻⁷. Podría verse que estamos obteniendo una sorpresa de que si el gas entra al centro, debería estar disipándose. Los discos de acreción son objetos de disipación y deberían ser mucho más brillantes. En M87 conocemos que los chorros observados es 100 o más veces más luminoso que cualquier potencia que vemos en los discos, así que parece que el chorro cuando lo vemos es extremadamente potente y el disco es extremadamente tenue. Esto es sorprendente porque nos preguntamos si podemos tener suficiente presión para confinar estos chorros, estos campos magnéticos culminados por este disco de acreción grueso sin verlo. Esta es una gran parte del puzzle. Vamos a continuar. Ahora veamos la vista estándar y esto puede suceder que es lo correcto. Esto fue creado por el equipo del telescopio de Event Horizon. Ellos realizaron un modelo de emisión con un conjunto de propiedades de este donut gigante. Dijeron que así se vería. Hay una resolución perfecta. Ahora, si van con el telescopio y la imagen que dio el telescopio, daría algo así. Así que esto está bien. Si lo vemos no desde el punto de vista de la mecánica de fluidos, sino de partículas individuales. Este es un gran trabajo de Parfrey y otros. Muestran el modelo, pero nuevamente es la misma historia. Tienen gas que está confinando los chorros y aquí está el agujero negro aquí. Y esta es una corriente que entra al agujero negro en este modelo en particular para que se realicen estas suposiciones. Ahora, la pregunta que tengo para ustedes es si es el modelo correcto. Lo que quiero compartir ahora con ustedes es una concepción alternativa de lo que sucede en estas fuentes. Así que vamos aquí. Aquí tengo una animación o un dibujo que contiene la alternativa al punto de vista alternativo. Esto lo puedo mostrar de tres formas distintas. Aquí está la gran imagen. Primero, los ingredientes están ahí. Aquí está el agujero negro girando, está girando rápidamente. Es cierto para M87 y muchas otras fuentes también. Es una fuente donde el suministro de gases es bajo, a diferencia de un quasar donde la fuente de gases es alto. El giro del agujero negro tiene una ergósfera que presentamos anteriormente y se ve como rota en sentido del agujero y que en principio se podría sacar la energía de giro del agujero negro. En este caso, como se cree que está magnetizado, estas son líneas magnéticas y giran, crean un campo magnético y mandan un chorro electromagnético en esta dirección. El chorro en sí debe ser confinado, este campo magnético debe ser
afinado y mantenido por algo del exterior. La conjetura aquí es que se da la culminación mediante un campo magnético y se obtiene un campo magnético que se extiende más hacia el agujero negro, que da la culminación de este chorro, que finalmente tiene que ser mantenido en su lugar por gas. Y aquí la historia es que hay gas, hay un disco de acreción, hay un radio mucho mayor y está siendo observado en la imagen del telescopio de horizonte de sucesos, y el suministro de gases se eyecta por este disco. El gas es llevado a través de los vientos magnéticos y energizado por el giro. La energía que viene del agujero negro involucra la eyección y da también esta eyección. Hay un disco de eyección, no un disco de creación. Ahora vamos a desarrollar una mayor interacción aquí. Esto es lo que se observa esquemáticamente en las observaciones de las capas de bordes. Para resumir, el punto básico aquí. La idea de lo que se observa con el telescopio de horizonte de eventos es que está dominado magnéticamente, hay una corriente eléctrica que es negligible y también vemos que la energía y el movimiento en ángulo es transportado no solamente a través del chorro, sino hacia afuera, como se ve en esta imagen aquí, que es el mismo. El punto es que la energía, el movimiento angular liberado por el agujero negro están siendo transportados hacia afuera y también salen de esta forma para utilizar el viento magnético. Este agujero negro en giro tiene los discos que lleva toda la energía. La forma de hacer esto es depender de las inestabilidades magnéticas que operan en esta región de forma muy similar a aquellas que toman lugar en los discos de acreción normales, sean inestabilidades magnéticas o no. El tema es que existe casi el mismo tipo de fricción que esta región aquí, lo que permite que se transporte hacia afuera. La idea de que hay inestabilidad aquí y que estas líneas de campo, lo que están viendo con el telescopio de horizonte de eventos, es la esfera magnética igual que un pulsar, no un anillo grueso de gas orbitante. Aquí está el disco de eyección, aquí está la energía hacia afuera. Este viento es responsable de formar el chorro al ser observado por los radioastrónomos y también puede ser la fuente de líneas de las nubes en líneas de emisión. Hay bastantes conjeturas y también hay implicancias para varias fuentes, especialmente en M87. No soy el quasar 13279, es una fuente increíble y es capaz de tener una variación en 3 minutos en línea de tiempo. Este es un puzzle porque los rayos gamma que vienen no pueden pasar tan cerca del agujero negro porque hay mucha radiación ultravioleta y los rayos gamma reaccionan con los ultravioleta y de alguna forma hay que escudar los rayos gamma cercanos al agujero negro a través del gas por el exterior. Y la aplicación que recién bosquejé son las fuentes para tener un tipo de funda de gas que absorbe el área ultravioleta o los fotones ultravioletos, y cuando el astrónomo ve a través del chorro
puede ver hasta la región donde no están estos fotones ultravioleta de reacción. Esta es una parte de la historia. La otra parte es que hay varias líneas de emisión de gas y esto es el flujo hacia afuera de la ecuación. Así que no voy a llevar esto más allá ahora. Simplemente quiero terminar diciendo que el futuro es muy brillante en este negocio. Hay dos proyectos gigantes de radioastronomía que van a complementar ALMA en menores frecuencias. Una es NGVLA, que es la versión de Estados Unidos de el array de Square Kilometer, y espero que a futuro se fusionen en un sistema porque son complementarias, y la astronomía de rayos gamas, que no se explicó todo como fuera posible en esta charla, pero está a un país que se va a seleccionar, le puedo decir la altitud necesaria, es una posibilidad importante para colocar un telescopio, un nuevo telescopio de rayos gamma en altura, y también el telescopio de horizonte de eventos, que es importante a lo que es parte ALMA, que va a producir mejores observaciones. El resumen es que espero que me pueda comunicar que la evidencia de que los agujeros negros pueden ser motores de los núcleos de galaxias, que hay energía que se libera por la rotación, y también traté de mostrar la influencia de los chorros, y M87 podría tener una ergósfera que los astrónomos están estudiando, viendo el disco de la creación, los cuasares y un par de otras cosas que surgieron de la charla. Espero que la historia sea contado por astrónomos trabajando a través del espectro electromagnético, y el futuro es brillante, no solamente por las observaciones que son emocionantes, sino por la capacidad de realizar simulaciones y probar algunas de estas ideas bosquejadas. Le agradezco su tiempo y espero que estén bien y que presten atención y cuiden a los demás. Muchas gracias por escucharme, y ahora puedo tomar las preguntas. Muchas gracias. Genial, muchas gracias, Roger, por esta hermosa y fascinante repaso. Muchas preguntas, muchas. Voy a usar mi privilegio para preguntar. Primero, hay algo que se llama una órbita que correlaciona el movimiento o el impulso. Ahora, mientras más rápido gira, más eficiente el material, se esperaría tener una correlación. Muchas gracias. Realmente estoy contento que preguntaste eso, porque sacó a luz uno de los puntos que no pude ver. Si volvemos. Go back to okay, this is the one. This is the one. Take this accretion, this Tomemos este disco delgado de acreción. Vemos que hay un agujero gris, pero es uno negro en realidad, y está esta acreción. Si se imaginan el gas en órbita a este agujero negro, resulta que las órbitas circulares dentro de esta región aquí son inestables. El gas en esta región tiene que ser una espiral. Así que la órbita ISCO, la órbita interior más estable, en esta imagen estaría esta radio así. Eso sería la órbita circular más estable del interior. Ahora, si quieren una teoría más clásica de discos de acreción, lo que sería es que el gas hace una espiral hacia adentro,
libera la radiación hasta llegar a ese punto y después entra al agujero y no hay más radiación que sale. Ahora, la ubicación del isco depende del giro del agujero. Es 3 veces el radio en un sistema de coordenadas del horizonte de sucesos. Es esencialmente encima del horizonte, así que se puede lograr una liberación eficiente de energía de esa región. Ahora, lo que yo creo que sucede es, en lo que yo les conté, no hay un disco delgado de acreción como esto, hay un transporte enorme de energía con impulso hacia afuera con este disco, y esto es en particular en la imagen que lo mostré. Cualquier acreción resulta en una gran radiación. De acuerdo al tamaño del agujero negro, todo lo que es entregado al agujero negro, la mayoría de él es alejado por el viento magnético. Ahora, en esta fuente en particular, este tipo de modelo, el ESCO no es tan importante. Lo que es importante es la capacidad de atrapar los flujos magnéticos dentro de un radio mayor y después que eso extraiga energía eficientemente del agujero negro. Otro tipo de discos de acreción asociados por fuentes estelares pueden operar en esta forma, y el disco es un concepto muy importante. Se podría sacar más potencia. Ahora, muchas gracias por la primera pregunta. Veo que Conrad tiene una pregunta. Conrad, adelante. Sí, de hecho, esta pregunta está relacionada hacia donde estaba terminando. Si entendí bien, propone que la formación en AGN del chorro es impulsado por la extracción de energía del giro en la ergósfera, así que hay otros chorros que se observan por objetos jóvenes no estelares o jóvenes estelares. Ahora, hay forma que nosotros encontremos la diferencia entre los chorros conducidos por los discos de acreción y los agujeros negros. Es una excelente pregunta. Nuevamente colocaste la atención sobre una de las opciones de fenómenos que existen por mucho tiempo. Voy a adelantar un poquito. Vamos a ir a esta. Así que básicamente, aquellos de nosotros que vimos los chorros, que eran esencialmente electromagnéticos como estructuras, tenían dos opciones, o tienen la potencia en principio dominantemente por el giro del agujero, en que en este caso son las líneas del campo relacionados al horizonte del agujero negro, o pueden olvidarse de eso, que no, para ellos no es tan importante, y son potenciados por el disco de acreción. Muchos de nosotros pensamos en formas de cómo sacar la energía del disco de acreción y sacarlo del viento magnético, y ese viento puede quitar toda la energía y podría en práctica ser el chorro en sí. Creo que la mayoría de nosotros creemos que las dos razones que pasar es con los flujos hacia afuera relativistas, que la mayoría de la potencia viene del agujero negro, y eso es porque están viendo los movimientos rápidos, están viendo una región de eyección donde es más luminosa. Ahora, en cuanto a la observación, se puede rastrear los chorros de un radio muy pequeño, no vienen de los discos de acreción. Muchas fuentes ven que es una AGN de baja potencia,
That has to come. Así que eso tiene que provenir probablemente de una velocidad mucho menor del disco de acreción, pero aún así existe la posibilidad de que puedan tener un análogo del agujero negro, porque si hay una estrella del giro lento, va a haber una borde aquí entre el disco de acreción y la estrella en sí. Puede existir bastante disipación ahí. Puede existir un análogo de un agujero negro dentro de un contexto relativista. George sabe que se puede hacer algo parecido a esto. Gracias, Conrad, por la pregunta. Ahora, como tiene la diapositiva, tengo una pregunta conceptual. Ahora el campo magnético se cambia en la parte superior y la parte inferior. The magnetic field lines, Las líneas de campos magnéticos aquí son dipolar y continúan de la parte inferior al superior. En esta representación, el campo toroidal tiene un patrón. Los que quizás vieron un comercial alemán que tiene los tres campos, el campo magnético, el conductor en rotación, electricidad. Aquí este patrón es el campo toroidal. Ahora, Kavli y mi persona pensamos que este campo puede tener un cuadripolar, una geometría cuadripolar. Ahora, pareciera ser una buena idea de ese momento, pero no es probable que sea relevante ahora. Muy bien, vamos a continuar. Yeah, thank you. So, a question still related to the mechanisms. Una pregunta relacionada a los mecanismos. Podemos observar un objeto relativista en función del núcleo galáctico en una pequeña fracción. Ahora, ¿por qué esto? Depende, es un tema de coincidencia por las condiciones interiores del ambiente, condición del agujero negro, el campo magnético, o bien hay un componente evolucionario de este sistema. Muy bien, gracias. Sí, nuevamente, creo que la respuesta es sí, sí, en el sentido de que ambos de esos son importantes. No todos los agujeros negros crean rayos fuentes gigantes. Esta parece ser la providencia de los agujeros negros gigantes de galaxias elípticas. Hay una o dos excepciones, pero son los de alta potencia. Los chorros de baja potencia son bastante comunes. Hay 1.000 millones en el cielo y pueden decir que están los burbujas Fermi y otra evidencia de bipolaridad. Y la galaxia, el agujero negro de nuestra galaxia, si fuera no habría sido visto por Meerkat. Todas las galaxias en algún nivel tienen algún tipo de agujero negro en el centro y que pueden tener actividad bipolar. Todo es un tema de grado. Así que, ¿qué sucede en una fuente particular tomando M87? Quizá esta fue un gran descubrimiento. Del punto de vista del quasar, es realmente de muy baja potencia para una fuente de 6.000 millones de potencias soles. Ahora, en su auge, habría sido tan brillante como Vega en el cielo. Nuestros ancestros, si es que estuvieran vivos, habrían utilizado esta estrella para navegar, y es allí cuando estarían, por ejemplo, el calentamiento del gas
de cúmulo en Vega. Su comportamiento y cómo irradia, cómo se comporta, sería distinto en ese modo y esa fase comparado a hoy cuando tiene una baja tasa y suministro. Esto, la masa entra al centro, tiene 3 a 6 magnitudes menores. Algunos gases siempre van a entrar, no es algo excluyente, pero siempre va a ingresar. En el caso de M87 ahora, va a expeler la mayoría del gas. En cambio, en su auge, cuando estaba con su tasa Eddington, estaba aceptando la mayor parte de ese gas, creando fuentes prodigiosas, ultravioletas, entre otros. El ciclo de vida, el hacer rotar un agujero negro sucede rápidamente porque hay movimiento angular, puede suceder relativamente rápido. Como se imagina que M87 puede pasar por este ciclo 100 veces. En cuanto al giro, ¿creen que estamos cerca de medir el giro de un agujero negro en una muestra estadística y en qué tipo? Ahora, tomé estas diapositivas, pero estoy contento que preguntaste eso. Tenemos mediciones no solamente de la masa, tenemos mediciones del giro. Algunas no son tan confiables, en mi opinión, pero hay algunas que están en muy buen estado. Uno de ellos es ver los discos de creación, en particular las ondas de rayos X, que tiene un grosor que se cree estar modelado como una medida del giro del agujero negro. Ahora, para acortar la historia, lo que tienen es evidencia de que muchas de estas fuentes no solamente están girando, sino están girando tan rápido como pueden. Y esta es evidencia observacional. Se ve como la primera historia de observaciones, pero al verlo con mayor detalles con un telescopio de rayos X, muchas características que son interpretables quedan vistas y muchas imágenes que se pueden interpretar según los rayos de luz que se acercan al agujero negro y con mapeo de reverberación, cuando por ejemplo se ve un destello de rayos X que ilumina el disco de acreción y ve la respuesta en tiempo a menor escala. Esto parece que hace captar todo dentro de la historia, así que confío. Siempre confiaba, pero aún soy más confiado en que miden rotaciones de alta velocidad. Ezequiel tiene una pregunta adicional. Sí, muchas gracias. Gracias por la gran charla. Y sí, quería preguntar básicamente un seguimiento. También estadísticamente, creo que hay un tipo de argumento de cuando se integra la creación en la GN y la masa al agujero, se requiere una eficiencia del 10%. Los modelos más regionales pueden subirlo a 30% o más, lo que requiere giros muy rápidos o en promedio. Si es hacer el caso, pareciera ser que un agujero negro girando or the most powerful AGNs, and yet only few AGNs potentes, pero solamente unas pocas fuentes tienen chorros potentes. Parece que la diferencia es la presencia del campo magnético. En ese caso, ¿qué cree que va a ser el parámetro físico relevante para determinar si el campo magnético está presente o no? ¿Qué es lo que deberíamos buscar? Muy bien, gracias Ezequiel por la pregunta. Nuevamente, ese es un muy buen punto.
Y voy a volver para explicar algo que creo que es importante. Habló y mencionó el argumento de Sultan, que fue un argumento muy importante varios años atrás, y dijo algo que era muy sencillo. Dijo, veamos solamente la cantidad de luz ultravioleta y la densidad energética de eso, y después tomemos la densidad de energía o masa del agujero negro y comparémoslos. Y encontró que, independiente de las historias controversiales de los estudios, una fracción de la energía de masa, está en giro o no, entra a la energía radiativa y la eficiencia debe estar bastante alta, y se vuelve una observación con las correcciones volumétricas, etcétera. Se vuelve complicado. Algunos dicen que tiene que tener una eficiencia de 30%, otros de 5%, pero aún así es alto. No crecen invisiblemente. Los fotones tienen que ver con lo que se observa como astrónomo. Ahora algunos dicen, ya, tomamos el argumento disco y la energía de giro de un agujero negro en rotación necesita más energía, así que tengo que limitar la energía de giro. Creo que sucede, pero no creo que es una cantidad necesaria. Ahora pueden preguntar, ¿cada agujero negro en rotación irradia? Y la respuesta es observacionalmente no. Hay cuasares que son rayos y lentes y otros que no forman chorros. La suma de los factores dan la formación del chorro o no. Tiene que ver, yo diría, con los ciclos de gas dentro del disco de acreción. Y una de las cosas que me impresiona es la asociación del tipo de fuente de radio en las galaxias elípticas. De hecho, escribí un artículo en conjunto con otros colegas donde hablaba que en las galaxias de luz elíptica el gas se entrega en todas las latitudes de un flujo circungaláctico, y esto da a un mayor confinamiento del campo magnético que lo que sucede en una galaxia del tipo disco, que entra en el plano del centro y es fácil que escape del agujero del medio. Ahora, cuando la formación de disco está asociada a una galaxia espiral, hay una creación en todas las latitudes en la galaxia elíptica. Ese es el factor adicional favorito que tengo al responder eso, pero este es un tiempo de rápido descubrimientos. El telescopio Webb nos va a decir mucho. Vamos a tener una conversación muy interesante nuevamente y espero que sea un par de años nomás. Sí, ahora voy yo. Tengo dos preguntas. Una al público, Natalia Morera, pregunta, ¿cómo se descubrió que el agujero negro tiene una carga eléctrica y qué pasa con el campo magnético en relación al agujero negro? Ok, qué buenas preguntas. Nuevamente, estas preguntas están tratando de diapositivas que saqué astutamente de la presentación, así que muchas gracias. Roy Cordova descubrió una generalización adicional de la solución curva para un agujero negro en rotación. Es una de que tenía cargas asociadas y su propio campo magnético asociado con las cargas dentro del agujero negro. Es una solución maravillosa
tal como muchos de estos constructos es un lugar para la imaginación de los físicos teóricos y han realmente logrado una gran comprensión del interior, de la geometría de estos agujeros negros. Ahora, creo que lo que sucede en la astronomía es que si tiene una carga significativa, no solamente una pequeña, sino una carga significativamente grande en una masa estelar o agujero negro, inmediatamente se descarga para crear los pares, positrones y electrones, y esto inmediatamente se descarga. No se puede crear esa cantidad de carga. Así que creo que no son de gran interés para la observación astronómica práctica, pero que sí son importantes. La correlación es que cuando hablamos de los campos electromagnéticos, hilando el agujero negro, van hacia el evento sucesos y podemos ver qué sucede en esa área. Esto está definido utilizando las ecuaciones de Maxwell y la teoría de relatividad de Einstein. Ese campo requiere que exista una corriente eléctrica por fuera del horizonte, que es la fuente del campo magnético. Sí requiere el disco, sí requiere la corriente en el disco para mantener el campo en su lugar. Esto es un requerimiento. Ahora sí pregunta, ¿qué sucede dentro del campo magnético, dentro del horizonte de sucesos? No iba a hablar de esto, pero como lo levantaste como tema, era algo que me preocupaba con mis colegas. Continué utilizando la palabra disipación. Dije que hay estos flujos de rotación diferencial y que deberían haberse disipados fácilmente y tienen que trabajar arduamente para que no irradien. Va a irradiar bastante. Ahora, lo que sucede por dentro de esto, sucede que pueden rastrear las líneas de campos magnéticos a una geometría lisa dentro del horizonte y pueden seguir estas líneas esencialmente dentro del horizonte en este experimento teórico. Y antes de llegar a la singularidad central, debe llegar a un punto donde todo se descompone y debe haber una gran disipación. Los agujeros negros son muy, entre comillas, respetables porque toda la disipación sucede detrás de la cortina. Es decir, la cortina cerrada, entre comillas, es el horizonte de sucesos y hay bastante disipación, pero no se ve porque todos los rayos gamma, rayos X, creados por esta disipación, es real, pero no es visible porque no sale por el horizonte de sucesos. Ahora, si quieren pensar en esto en un análogo, tiene que ver con el giro del agujero negro y tiene un tipo de resistencia y tiene una carga comparable. Así que tenemos la corriente eléctrica, parte de la disipación sucede dentro del horizonte y aumenta la masa del agujero, creando rayos gamma. Okay, so I have Entre a few otros. Así que tengo un par de preguntas del público también. La primera es de William Freight, que pregunta, ¿sería posible utilizar la energía potente de los agujeros negros para desarrollar viajes estelares más eficientes? Sí, primero hay que capturar un agujero negro, ¿verdad? Yo creo que he tenido un par de sugerencias en el correo
utilizar los agujeros negros para resolver los problemas energéticos, que es genial, pero el lograrlo no es fácil. Así que la respuesta es que no hay método práctico, entonces un no en la práctica, porque no tenemos método a mano, para así decirlo. Tenemos que utilizar proporciones menores. Por ejemplo, utilizar la energía nuclear tiene efectos sobre el medio ambiente y yo creo que usar un agujero negro sería aún más peligroso. We have another question from Tenemos Jorge. otra pregunta de Jorge Cuadra. ¿Cómo podemos distinguir si la imagen HT corresponde a la hidrosfera o el disco? ¿Serían distintas las propiedades? Muy buena pregunta. Lo que podría decir es que no creo de forma seria. Habría alguna diferencia, pero nada tan significativo. Para mí, la diferencia es la polarización. Lo que están viendo en la interpretación de ergo-magneto-esfera es que hay un efecto de paridad-rotación. Ahora, al ver la creación de plasma, hay bastante rotación Faraday. No sé cuáles las observaciones de HT, no entiendo lo que muestran sus simulaciones, pero de forma estimativa diría que sí hay campos magnéticos, debería existir polarización. Creo que para mí la forma prescriptiva de decidir entre estos dos puntos de vista muy distintos y que ambos pueden tener la razón es pensar en la polarización. La resolución fina también ayuda si es que obtienen una línea base mayor con 0.8 milímetros van a obtener una mejor resolución. Veo Jonathan también tiene levantada la mano. Ok, gracias por la charla. Mi pregunta tiene que ver con cómo las ondas gravitacionales pueden mejorar los estudios de agujeros negros y qué podemos esperar en los siguientes años y décadas. Perdí una palabra al inicio, pero esencialmente la pregunta es qué se puede esperar yendo hacia adelante en el futuro. Creo que depende de qué tan paciente eres. Creo que el verdadero sueño que podríamos tener es realizar una línea base muy extremo con un BLBI de un milimetraje increíble. Eso sería a muy largo plazo. Ahora, en el futuro más inmediato, estamos aprendiendo bastante de los rayos gamma, los telescopios tempranos de rayos gamma, los contaron y nos dieron mucha información, especialmente los chorros, y después llegar a energía mayor, rayos gamma GeV a TeV, se aprendió bastante de Veritas y otras fuentes. El futuro de ese negocio de ese departamento está cerca a ALMA, donde el conjunto de telescopios se utiliza y cuando utilizan otras técnicas sensibles a rayos gamma, yendo hacia PV o FP. Es muy interesante, muy emocionante. Me emociona eso y lo otro que no mencioné, pero se va a lanzar en un par de años. Por supuesto, aplazado por el coronavirus, es el telescopio James Webb, que no va a sacar fotos de agujeros negros, no, pero sí nos va a decir bastante de la evolución y los
temas que surgieron de preguntas anteriores que tiene que ver con el contexto ambiental y ver si cuánta potencia producen, cuando lo producen, cuánta intermitencia hay. El giro es una parte que puedo mencionar de la historia de vida de un agujero negro. Esencialmente va a aumentar su masa y el giro va a subir y bajar siempre. Y cómo lo logra en escribirlo estadísticamente es un desafío que es muy interesante como conjetura en cuanto a la teoría, pero creo que se puede interpretar mediante observaciones, especialmente las que pueden venir de web y rayos X a futuro. Brian tiene una pregunta. Sí, muchas gracias. Recientemente detectamos galaxias y agujeros negros de billones de masas solares. ¿Cómo un agujero negro puede crecer tan rápidamente y tan grande, tan rápidamente? Pertenezco a la escuela que no está preocupado de eso. Creo que es fácil hacer crecer un agujero negro rápidamente. Creo que cuando llegan al máximo de 1.000 millones de masas solares, va a haber limitaciones, pero si queremos que crezcan a 100.000 millones rápidamente, dadas las condiciones correctas, creo que no es tan difícil. Algunos dicen que hay ciertas limitaciones, ¿verdad? Pero no creo en eso para nada. Uno de las formas claves de ver esto es si que pueden lograr el radio de trapping, el radio, donde la radiación se difumina fuera del gas más lento de que es arrastrado hacia adentro, es el radio de atrapamiento. Si pueden hacer eso más grande que el radio de Bondi, no es tan difícil hacerlo en un agujero negro de masa baja, entonces hay una creación hacia adentro. En práctica, creo que ya sabemos que hay una diferencia en los posibles límites. Ahora probablemente le estás preguntando esa pregunta a la persona equivocada. No lo veo como un gran desafío. Ahora, ¿cómo lo logra? Especialmente la estrella de neutrones. Creo que no va en contra de la física, básicamente. Muy bien, gracias. Gracias. Muy bien, tomamos la última pregunta de Alejandro. Ok, gracias por la charla, profesor Blanford. Esta pregunta es importante no solamente por el universo en que vivimos ahora, quizás al hablar a fines del siglo XX con un universo de mayor densidad de energía se volvería un colapso. Existe esta posibilidad de universos que eran como rebotantes. Mi preocupación es qué sucede con los millones y millones de agujeros negros durante un Big Crunch. ¿Cómo se comportarían en esa condición de extremo aglomeración? Vaya, hay cosmologías altamente especulativas como de Penrose y otros que han tratado algunos de estos puntos. No veo motivo para eso. Creo que la visión limitada de la cosmología es la dada por el modelo expansión, o el modelo expandido, perdón. Ahora estamos con la constante cosmológica que da para la exploración cuál es el ambiente y estas preguntas
tan obvias surgen. Entonces, la idea que entretienen como idea algunas personas es que existe un multiverso mucho mayor y distintas partes, él tiene distintas condiciones físicas. Como dijo, en algunos del universos puede existir un tipo de diferencia que puede ser como lo que sucede clásicamente. Esta es una teoría clásica de que las cosas que caen a un agujero negro podrían tomar como libros y tirarlos a través del evento sucesos, y todo es igual en masa y giro, pero mecánicamente hay una diferencia y es una parte del puzzle interesante. Clásicamente sería como eso. Sospecho de que si hay un Big Crunch y una singularidad final en otro universo aparte del que habitamos, entonces aparentemente sería indiferente al hecho de que un agujero negro está girando y el otro no. Eso no sería tema, pero probablemente no me siento tan confiado aquí en este tema, pero esa sería mi respuesta. Ok, gracias. Hay tantas preguntas en las preguntas y respuestas que van a la misma dirección, así que quiero fusionarlas en una sola pregunta con tu personalidad magnética. Frederick Anatequino y Hans Seneker tienen una pregunta. Hola, Hans. Sí. Hans pregunta acerca de la diferencia entre los mecanismos de creación en protoestrellas y los ambientes y los agujeros. Ahora, los chorros que son de fluidos, los fluidos livianos. Ahora, ¿cuál es el mecanismo de culminación? ¿Cuáles son las diferencias y similitudes entre los dos escenarios? Las similitudes, básicamente, creo, y voy a utilizar esa palabra, creo, que estamos en una etapa de la investigación, en particular con los pioneros de todo esto, donde no se puede decir que ha mostrado exactamente algo, pero al final todos los chorros yo creo que son magnéticos de alguna forma u otra. Ahora, ¿cómo se implementa realmente esto? Yo creo que es muy idiosincrático las distintas fuentes. En 279 de un cuásar óptico y tomar uno de los chorros protoestelares son objetos muy distintos, y sospecho que la mayoría de la potencia no viene de los cercanos, sino una mayor radio de los chorros. Y cómo sucede esto depende de mucho ejercicio de cómo el flujo magnético se distribuye en el disco y cómo tiene algún tipo de versión de la inestabilidad del campo magnético. Ahora, alguna versión de eso sucede. Sospecho que finalmente el elemento común es tener este BMW, la velocidad de masa angular, y tener esto en conjunto es lo que se requiere para crear estos flujos hacia afuera, que tiene que ver con las estrellas de neutrones en fusión, suceden protoestrellas y hasta suceden en los remanentes de supernova. Esto es lo que se está viendo. Muy bien. Vamos a terminar esto entonces, Evelyn. Sí, muchas gracias a todos por unirse a la charla de Roger, y gracias, Roger, por tomar el tiempo de presentar y responder las preguntas. Todas las charlas van a estar disponibles en Astrofísica UC, YouTube,
Estos videos van a estar en español e inglés, van a tener vamos a mejorar la calidad del sonido para la grabación de YouTube. La siguiente charla va a ser en agosto con Mike Nolan. Y sin más, le agradezco el estar con nosotros. Chao, muchas gracias. Chao, chao.